Hola, muy buenos días. Mi nombre es Samuel Eduardo Trujillo Henao, soy docente titular del Departamento de Ciencias Básicas Médicas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy les voy a conversar sobre la anatomía del tórax, la parte de la osteología o los huesos que forman esta reja, las articulaciones que los unen, o sea, la artrología, y los músculos que se encargan de sus movimientos de elevación o movimientos de amplitud lateral o movimientos de amplitud antero, superior e inferior. Para estas demostraciones me voy a basar en gráficas de los textos de Sobota, Netter y algunos aspectos teóricos de Moore y otros autores. Empezamos pues con la osteología de la caja torácica, cuya función va a ser la de proteger los órganos vitales, principalmente los pulmones, y en la parte media los órganos mediastinales, como son los grandes vasos, la tráquea, parte del timo, esófago y el mediastino inferior, principalmente el corazón. La reja está formada pues por las vértebras torácicas, 12 vértebras torácicas, los 12 pares de costillas de cada lado, o sea 24 costillas, y el hueso externón que está en la parte anterior. Las costillas las estudiamos como costillas típicas o costillas atípicas, basados en las estructuras que las conforman, en los accidentes que ellas tienen. Digamos que hay 4 costillas que tienen unas variaciones, la primera y la segunda, y la 11ª y la 12ª. Las otras costillas, que se denominan típicas, entonces vamos a tener en ellas una cabeza con un cuello, el tubérculo que posee la superficie articular o la carilla para la articulación costotransversaria, el ángulo de la costilla, que es donde nos apoyamos cuando estamos en decúbito supino, el cuerpo de la costilla, que aquí hay una variación. En las primeras 2 costillas el cuerpo va a tener una cara superior y una cara inferior, un borde medial y un borde lateral, mientras que las otras costillas van a tener una cara lateral, una cara medial, un borde superior y un borde inferior. Y en el extremo más anterior entonces vamos a tener la superficie para la articulación con el cartílago costal o con la reja cartilaginosa del tórax. El hueso del externón es un hueso plano que tiene 3 partes: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Estas tienen una cara anterior, una cara posterior, un borde izquierdo y un borde derecho. Aquí podemos apreciar el manubrio del esternón en su cara lateral izquierda, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides. Esta parte del manubrio se va a articular con la clavícula, articulación externo-clavicular, con la primera costilla o con el primer cartílago de la primera costilla, primera articulación costoesternal, y comparte la articulación para el segundo cartílago costal, que tiene una carilla superior, una carilla inferior. Aquí es de mucha importancia esta relación porque el ángulo del esternón va a estar dado por la unión entre el manubrio y el cuerpo de este hueso. Y esta unión nos permite ubicar los espacios intercostales. Me explico. Si ponemos con los dedos, ubicamos este ángulo esternal o ángulo del esternón o ángulo de Lewis, y desplazamos dedo índice y el dedo medio hacia los lados, entonces vamos a atrapar a la segunda costilla. El que está por encima será el primer espacio intercostal, segundo, tercero, y así sucesivamente se van contando los 11 espacios. Las líneas verticales entonces nos la van a dar la línea media o la línea vertical o sagital, al lado la línea paravertebral o parasagital o paraexternal.
En la mitad de la clavícula, la línea medio clavicular. Con respecto a la axila, vamos a tener la línea axilar anterior, media y posterior. Estas van a ser las verticales que con las costillas o los espacios intercostales que nos dan las horizontales podemos ubicar lesiones, heridas o síntomas. Un paciente que se queja de un dolor, vamos a poder ubicarlo según estas líneas que nos permite el estudio del tórax. Muy bien, ahora aunque hemos mencionado algunas, vamos a hablar de las articulaciones. Vamos a tener una articulación externo-clavicular. Aquí estaría la escotadura yugular que vamos a ver, posee un ligamento interclavicular. La articulación de la primera costilla con el manubrio del esternón, o sea, costo esternal. La segunda costilla. La articulación del manubrio con el cuerpo, articulación manubrio esternal. Articulación del manubrio con el proceso sifoideo, articulación externo-sifoidea. Estas dos son una sincondrosis porque poseen un cartílago que las une. La palabra sin significa unir y condros significa tejido cartilaginoso o cartílago. Entonces son sincondrosis, manubrio esternal, externo-sifoidea. Entonces aquí vamos a contar con el ángulo external y esta, como les decía antes, es la segunda costilla o el segundo cartílago que se va a articular también con la segunda costilla. O sea, aquí estaría costo condral y este sería condro external de la segunda costilla. Aquí la tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima que coincide con el proceso sifoideo. ¿Sí? Aquí estaría la séptima en la unión entre el cuerpo y el proceso sifoideo. En la parte anterior vamos a tener entonces el ligamento interclavicular, una articulación esternoclavicular, que es una articulación sinovial porque posee líquido, compuesta porque posee un disco o menisco que podemos observar acá, una cápsula que va a estar protegida por el ligamento radiado. Articulación esternoclavicular. Luego la articulación condrocostal, la primera costilla, y condroesternal de la primera costilla. La segunda costilla que va a tener también un ligamento radiado que lo va a estabilizar. Esto con respecto a las articulaciones anteriores. En las articulaciones posteriores, entonces vamos a hacer básicamente dos articulaciones. La de la cabeza con el cuerpo de la vértebra, la cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra. ¿Sí? Es una articulación sinovial, posee su cápsula que está protegiendo la membrana que produce el líquido sinovial y esta cápsula va a tener pues, los ligamentos que la estabilizan y se denomina articulación costo-vertebral. Con el proceso transverso, entonces va a tener la articulación costo-transversaria, unos ligamentos del cuello de la costilla que lo fijan, ¿sí? Y los ligamentos del tubérculo que van a estabilizar esta articulación. Es así como el tórax nos va a permitir los movimientos de las costillas superiores, que son movimientos hacia adelante y hacia arriba, de las costillas inferiores, que son movimientos hacia los lados y hacia abajo, aumentando pues la longitud o el espacio superior e inferior, el espacio hacia lateral y el espacio anteroposterior. En los músculos de la caja torácica los podemos estudiar de varias maneras. Una de ellas es clasificarlos como músculos inspiradores, con los que tomamos el aire, y los músculos expiradores, con los que expulsamos el aire que tenemos en los pulmones, o los exhaladores. La otra forma son los músculos intrínsecos que están entre las costillas o en los espacios intercostales y los músculos extrínsecos que son superiores o inferiores que se relacionan con las costillas pero se originan o se insertan en otra estructura. Estos músculos entonces inspiradores o expiradores básicamente los podemos dividir a nivel del cuarto espacio intercostal, cuarto o quinto espacio intercostal. De ahí para arriba los músculos se denominarán los anteriores y posteriores como inspiradores. En los músculos inferiores, o sea los abdominales, serán músculos expiradores. Y los músculos intrínsecos básicamente van a ser los músculos intercostales
externo, interno e íntimo, externo, interno e íntimo, y el músculo diafragma, los músculos subcostales, músculo triangular del tórax, los músculos elevadores de las costillas. Bien, entonces en los extrínsecos pues no pertenecen al tema, pero sí los vamos a mencionar. Estarían los músculos del hombro. Aquí tenemos el músculo deltoides, el músculo pectoral mayor, el músculo serrato anterior, y los espiradores serían el músculo oblicuo externo abdominal, oblicuo mayor abdominal. Si quitamos los pectorales, entonces vamos a encontrar con el músculo pectoral menor. En el cuello vamos a tener el músculo esternocleidomastoideo y los músculos escalenos. Anterior, medio y posterior. En la parte del dorso y de la nuca vamos a tener al músculo trapecio, que como les decía ahorita, por estar ubicados por encima del cuarto espacio, son músculos inspiradores. El trapecio, músculo superior del dorso, trapecio, si lo retiramos están los romboideos mayor, romboideo menor, elevador del ángulo de la escápula. Si profundizamos más al retirar todos estos músculos, entonces vamos a tener los músculos serratos posteriores superior e inferior. Estos serratos se van a ubicar entre C7, T2 y en las primeras 4 costillas, de tal manera que cuando se contraen elevan las costillas y se comportan como inspiradores. Músculo serrato posterior inferior viene de las últimas, de la 11, la 12 y las 2 primeras lumbares, y se van a insertar en las últimas 4 costillas de tal manera que descienden la caja torácica, y eso les da el movimiento de la expiración. Los músculos elevadores cortos y largos de las costillas, que se ubican en la parte posterior, se van a dirigir una o dos costillas por debajo, están entre T7 y T11, y se comportan como inspiradores al elevar las costillas. En la parte anterior, el serrato, músculo serrato anterior, que viene de la costilla, las primeras 10 costillas, y se va a dirigir hacia atrás a insertarse en la cara anterior del borde medial de la escápula, y es un músculo que es inspirador. Además de los movimientos de la escápula de protracción, depresión y rotación superior. Entre las costillas, entonces mencionábamos los músculos intercostales, íntimo, de más en más interno, íntimo, interno, músculo intercostal interno, y el externo, músculos ubicados entre los bordes superiores de las costillas y el borde inferior de la otra costilla, ¿sí? Aquí en el borde inferior, al borde superior de la otra costilla, estaría el músculo intercostal externo, luego el músculo intercostal interno. Después seguiría el paquete neurovascular, que se va a dirigir por el borde inferior de la costilla, en el surco de la costilla, y en el orden de vena, arteria y nervio de arriba hacia abajo, o sea que van de arriba hacia abajo. Luego seguiría el músculo intercostal íntimo. Más profundamente estaría entonces las fascias de estos músculos, la pleura parietal, el espacio pleural. Y luego la pleura visceral de los pulmones. Por la parte externa entonces estaría el músculo serrato en este corte, la fascia externa del tórax, tejido celular subcutáneo y la piel. Es importante pues ver cómo el nervio intercostal, las arterias y venas intercostales se van a dirigir por este surco, tenerlo en cuenta en los procedimientos en los que hay que hacer una punción al tórax o una toracocentesis o un corte, una toracotomía, para colocar un tubo a tórax o cualquier procedimiento que se va a realizar en el tórax. Por último tenemos el músculo diafragma, que se origina en el opérculo o agujero torácico inferior y se inserta en este tendón o centro tendinoso del diafragma,
Ven aquí las inserciones periféricas del origen y la inserción terminal en el centro tendinoso del diafragma. Podemos ubicar acá el músculo triangular o transverso del tórax, que es un músculo que se va a originar entonces a nivel del esternón y va a insertarse de la segunda hasta la sexta costilla o a la unión condrocostal, de tal manera que desciende la caja torácica y se comporta como un espirador. Este músculo está ubicado en la parte anterior del tórax, pero por la cara posterior del esternón, ¿sí? Esto es una vista de un corte coronal en el que estamos viendo la parte anterior del tórax. La parte posterior del tórax, entonces vemos los músculos intercostales íntimo, interno y por último entonces sería el intercostal externo, pero acá y no muy constantes están los músculos subcostales que se ubican de la cara posterior de las costillas a una o dos más abajo y son inconstantes. Son músculos que se comportan como inspiradores por estar en la parte superior del tórax, pero en la cara posterior del mismo. Los músculos abdominales son expiradores por excelencia. Está el oblicuo externo abdominal, en los rectos abdominales, el oblicuo interno y en la última capa el transverso abdominal. Entonces acá estaría el recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno y en oblicuo interno y en la última capa el transverso abdominal. Aquí podemos apreciar mejor las tres láminas de los músculos: transverso abdominal, oblicuo interno abdominal, oblicuo externo abdominal, y en la parte anterior el recto abdominal, y todos cuando se contraen aumentan la presión intraabdominal y permiten que el diafragma se eleve y expulsemos el aire en la exhalación. El músculo de la respiración por excelencia es el diafragma, una respiración que puede ser activa o pasiva, generalmente pasiva, relajada, en la que el diafragma al contraerse desciende las vísceras abdominales y al relajarse entonces sale el aire. Es un movimiento muy pasivo. Este músculo, como les mencionaba, tiene un origen periférico y una inserción central en el centro tendinoso. En la parte posterior tenemos los ligamentos arqueados o la cruz o pilares del diafragma, ¿sí? Una cruz derecha, una izquierda, y nos van a formar con el músculo psoas y el músculo cuadrado lumbar los ligamentos arqueados lateral, arqueado medial, y las cruces van a formar el arco o ligamento arqueado medio. Estos ligamentos entonces eh, van a estar relacionados con algunas estructuras, ¿sí? Como les decía, musculares. Y el diafragma como tal, entonces va a tener unos agujeros o unos opérculos o hiatos que también se relacionan con estructuras toracoabdominales. Entonces empecemos estudiando este hiato, que es el hiato de la vena cava inferior, que está más o menos a nivel de T8 y que en algunos va a contener nervio frénico, que es el nervio del diafragma. En otros especímenes se observa la salida del nervio frénico directamente por el centro tendinoso o por la parte muscular. Nervio frénico izquierdo, nervio frénico derecho con pequeños agujeros. Entonces el agujero de la vena cava inferior que va a penetrar el diafragma de abajo hacia arriba, de caudal acefálico, y va a ingresar aquí al atrio derecho del corazón. El agujero o hiato esofágico, ¿sí?, va a estar por delante de la arteria aorta y se va a acompañar de los nervios vagos, algunos vasos, arterias y venas. En la parte posterior y en el ligamento arqueado medio, el hiato aórtico, donde está la arteria aorta, que pasa de arteria aorta torácica descendente a denominarse arteria aorta abdominal, y se acompaña del ascenso del conducto torácico, este que ven acá en color verdecito, que lleva la linfa de los miembros inferiores y el abdomen hasta la unión de los vasos de la vena subclavia y la vena yugular en el cuello.
En las cruces entonces aquí podemos apreciar cómo está el tronco simpático y el nervio esplánico mínimo. Luego vamos a tener el nervio esplánico mayor y medio en en la cruz en la, en la cruz derecha y los vientres musculares del diafragma. ¿Sí? Muy bien. Este es el músculo diafragma, considerado pues el músculo de la respiración. Espero que este repaso sirva para complementar sus conocimientos teóricos de los textos que sus docentes les han recomendado para el estudio de la anatomía. Mucha suerte, éxitos y les recomiendo dejar buenos recuerdos en su vida familiar, con sus compañeros y lógicamente en su vida profesional.